dinero. Que no dependemos. Bueno, ese va en el tercer punto, se me adelantaron por ahí. Pero cuando damos, es todo eso que ustedes dijeron, y lo concluyo en esto. Reconocemos que Él nos los ha dado, ¿qué? Todo. Y también reconocemos que Él es el único digno al cual tributarle ofrendas de adoración. Amén. Por eso nos llamamos limosna. Por eso llamamos la ofrenda, porque la ofrenda tiene un ingrediente. La ofrenda es sacrificial. Amén. Reconocemos que Él es digno, más allá de cualquier cosa. Pero también cuando damos es un acto de generosidad. Diga conmigo, de generosidad. Miren, se me acaba de ocurrir una frase, por favor anótamela para colocarla en mi Twitter. Tú puedes tener la teología correcta, pero si no hay evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, tendríamos que evaluar nuestra teología. La generosidad es evidencia del fruto de nuestro Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. La generosidad es un fruto, ¿cómo se diría cuando no es material? No es abstracto. O sea, no es como que yo soy generoso, pero no doy nada. ¿Sí me hago entender? No es como que yo puedo ver generosidad. No, la generosidad se mide por nuestros actos. Amén. La generosidad se tiene que evidenciar en nuestra vida y dentro del reino de Dios. Amén. ¿Quiénes tienen que ser generosos? Pregunta. Pastor, pero yo no tengo. Todos tenemos para dar. Excelente punto. Pastor, yo tengo necesidades. Vamos a hacerlo bíblico. ¿Les parece si hacemos esto bíblico? Para que podamos entender por qué todos tenemos que dar. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debe dar conforme se nos ha dado. O sea, no conforme a otros dan, sino conforme a mí se me ha dado. Amén. ¿Sí me hago entender? La generosidad es esto. Yo necesito, la Biblia dice que es mejor recibir. ¿Qué dice la Biblia? Siempre será mejor que. Y la hermana dijo algo muy importante. ¿Qué dijo la hermana? La amada suegra de Xavier. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el apóstol en Hechos? ¿Quién me puede decir? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, ¿qué? Eso te doy. ¿Y qué le dio? O sea, sabemos que lo hizo en el nombre del Señor, pero ¿qué le dio? Le dio fe al hombre que estaba ahí en la puerta de la hermosa. Amén. Todos tenemos algo que dar. Antes que usted decida dar o no dar, recuerde esto. La generosidad es un acto de reconocimiento, es un acto de generosidad. Y último punto, si alguien me los puede escribir los 3 puntos ahí. Diga conmigo, es un acto de fe. Ser generoso es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Bueno, culturalmente, religiosamente, se nos ha enseñado que dar es un acto de fe porque tú tienes que llegar a creer que si das 10,000 vas a recibir 100,000 pesos. Y la cosa se pone mejor. Porque si das 10 y recibes 100, si das 100, ¿cuánto recibes? Y si das 1,000,000, préstame 3 sobres, por favor. Préstame 3 sobres. Préstame 3 sobres. Entonces, si doy 10, recibo ¿qué? 100. Si doy 100, recibo ¿qué? Y si doy 1,000,000, pues entonces necesito aquí 3 personas, una de 10
una de 100 y una de 1.000.000. Esto hemos aprendido que es un paso de fe. Y adivinen qué. A todos nosotros, yo no sé si los gringos creerán esto, pero yo creo que las iglesias de la prosperidad en Estados Unidos, la gran mayoría las hizo prosperar nosotros los latinos, que queremos todo ya. Y adivinen que el que estaba sentado en la silla dijo, claro, aquí es, esto es lo que yo necesito. Y creemos que eso es un paso de fe. Díganme conmigo, eso no es fe. Eso no es fe. ¿Sabes qué es fe? Reconocer que el que te ha dado todo es el Señor. Amén. Es un acto de fe, ¿sabes por qué? Porque tú reconoces a través de tu generosidad que no te puedes descansar de hacer lo bueno. Es un acto de fe porque tú decides desprenderte de algo material para decidir depender del Señor. Amén. Hay una frase de estos de 10, 100 y 1.000.000, que es controversial y que es muy buena para pedir ofrendas. Y dice, Dios no ve cuánto das, Dios ve con cuánto ¿qué? Te quedas. ¡Wow! Y la gente se siente... Y hay algo rescatable de esta verdad. Hay algo rescatable de esta frase. Les voy a decir qué es lo rescatable y qué podemos extraer de ahí. Si tratamos de extraer algo bueno de eso, ¿saben qué podemos extraer de eso? Que Dios nos ve lo que estamos dando. Dios ve con el corazón que lo estamos dando. Amén. Lo vemos cuando Jesús observó las ofrendas. Y hubo uno que dio más y hubo una viuda que dio ¿cuánto? Poco. Pero Dios estaba viendo con qué corazón estaba dando. Dios está viendo si lo que nosotros hacemos o damos en el corazón es una limosna. Dios lo está viendo. Dios está viendo si tú te has comprado de que no puedes dar. Dios está viendo que si tu interés en dar tu ofrenda es para asegurar tus finanzas y no para honrar su nombre. Ustedes, yo creo que yo les conté la historia del cantante que dijo que diezmaba. Ustedes escucharon esa historia en Instagram, está muy popular. El cantante que es nieto del que no se quería morir, para no hacerlo público, para no hacerlo viral. Y se volvió. Ustedes saben que muchos narcotraficantes dicen que diezman. Yo no me preocupo por el narcotraficante. Yo me preocupo por el pastor. Yo siempre digo a Mayra, ¿qué tal que un día se nos aparezca la viejita del maletín? ¿Ustedes han escuchado la famosa frase de la viejita del maletín? Todo pastor tiene una viejita del maletín. El único pastor que no tiene la viejita del maletín soy yo. Se presentó la viejita del maletín con un maletín lleno de dinero. Pero yo me pregunto, Mayri, si un día viene alguien y nos da un maletín lleno de dinero, ¿qué hacemos? Bueno, lo mejor es no preguntar. Mejor no pregunte. Y ustedes saben que este tema de dar es un paso de fe y muchos damos para asegurar nuestras finanzas. Mis hermanos, y nosotros no damos para asegurar nuestras finanzas, porque el Dios en el cual hemos creído, aunque la higuera no florezca y aunque la falte el producto, nos lleva a estar contentos con lo poco, con lo mucho que podamos tener. Amén. Así que tú no des para asegurar tus finanzas.
Da como un acto de fe. Pero esto, diga conmigo, y por último, cuarto punto, tiene una consecuencia en nuestras vidas, el dar. Diga conmigo, consecuencias. Y como todo lo que hacemos para Dios, ¿cuántos creen que todo lo que hacemos para Dios tiene una consecuencia positiva en nuestra vida? Amén. La disciplina que Dios trae a nuestra vida es buena para nuestra vida. Amén. Los procesos que Dios permite en nuestra vida son buenos para nuestra vida, aunque difíciles. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Todo lo que Dios hace es bueno, diga conmigo. Y como todo lo que hacemos para Dios es bueno, esto tiene una consecuencia. Dios añade lo que ha de añadir al que no retiene. Amén. Amén. Al que es fiel en lo poco. Dios llena de madurez espiritual aquel que no está aferrado a la riqueza de este mundo. Dar tiene una consecuencia positiva en nuestra vida. Está comprobado que las personas generosas viven más. Increíble. Está comprobado que las personas generosas viven más. ¿Usted sabía eso? Nos conviene ser generosos. Nos conviene. Te conviene hacer un poquito más de arroz en la casa para brindarle al necesitado. Te conviene ser tú el que pague la comida del 24 de diciembre sin que nadie dé nada. No hablo solamente de dar en la iglesia. Amén. Siempre será mejor que dar. Dile a la persona que tienes a tu lado, siempre será mejor que dar. Y es un acto de fe, porque tenemos que dar de dos formas. Leía una frase que me gustó mucho y ojalá usted la pueda anotar para que la comparta en sus estados. Dice, debemos dar sin esperar, sin recordar a quién. Y debemos recibir sin olvidar de quién. Amén. Voy a volverlo a decir. Debemos dar sin recordar a quién. Míreme para acá. Recordar constantemente a quién le hemos hecho un favor o por quién hemos hecho algo. Intrínsecamente nos lleva a la espera de que esa persona quede en gratitud con nuestra vida. Y eso te va a frustrar. Amén. ¿Cuántos se sienten frustrados por desagradecidos? Por gente desagradecida en sus vidas. Amén. Reconozcamos, somos viles pecadores que esperan eso. No se nos hace extraño. ¿Cuántos hemos quedado frustrados por gente que no nos agradeció de la forma que esperábamos? Amén. Pero quiero decirles una cosa. Cuando sencillamente nos frustramos porque alguien no nos reconoció, mírenme para esto, para acá. Perdimos la bendición. Porque no lo hicimos porque ahí decidimos no hacerlo como instrumentos de Dios, sino para reconocimiento de nuestro nombre. ¿Cierto, Oliver? Hoy están estos muchachos latentes. La cosa se pone mejor. Pero un corazón como el de nosotros los creyentes no debe olvidar la mano que lo ha bendecido. Amén. Debemos dar olvidando a quién. Y debemos recibir sin olvidar de quién. No debemos olvidar que hemos recibido todo del Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos por nuestras finanzas en esta semana que se acerca? Padre, en tu nombre, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a todas nuestras necesidades financieras. Que ayudes a la iglesia. Intercedemos por cada cosa que queremos hacer en este lugar, Señor, para que tú proveas, Señor, y nos puedas ayudar a hacer tu obra, Señor. No con fatiga, no con mezquindad, sino con generosidad y abundante pan. Te pido por mis hermanos y por mi vida, Señor. Señor, ayúdanos a que la labor de nuestras manos sea prosperada. Y ayúdanos, Señor, que en nuestro corazón, nuestra seguridad y nuestra confianza no esté en el dinero. En tu nombre, Jesús, oramos. Y la iglesia dice, amén. Un aplauso al Señor ahí donde usted está.
Démosle un aplauso a todos los niños que van para su clase con su Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? Bueno, vaya para la clase. ¿Tienes sueño? ¿Te quieres quedar aquí? ¿O quieres ir allá? Bueno, quédate ahí pues. Quiero predicar un mensaje en la mañana de hoy y diga conmigo, el título del mensaje de esta mañana, diga conmigo, atentos. Atentos. ¿Cuántos sentidos tienen los seres humanos? ¿Quiénes me pueden decir? ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos? Uy, quedémonos con los 5. ¿Cuántos sentidos? ¿Y esos sentidos son cuáles? Vamos a hacerlo consciente. ¿Un sentido quién me puede decir? Vista, olfato, gusto, oído y tacto. Amén. Entendiendo y hablando a personas maduras en la fe y cuidándome de decir cualquier herejía. ¿Qué sentido tiene el creyente? Si podemos catalogarlo como un sentido. Diga conmigo, discernimiento. No sexto sentido. ¿Ok? No es sexto sentido. No es malicia indígena y no es experiencia. 3 cosas que se oponen contra el discernimiento espiritual. La experiencia, la malicia indígena y lo acabo de decir, y el este sexto sentido, que lo volvemos como místico. El creyente está llamado a estar atento. Así que incline ahí su rostro, extienda una de sus manos hacia mi vida y pídale al Señor que su corazón esté preparado para la palabra y que yo no sea un estorbo para la palabra. Amén. Señor, oramos en tu nombre y colocamos tu palabra delante de la iglesia y delante de ti, Señor, para que sea predicada de la manera más fiel, pero llena de poder, Señor, para que convenza, transforme, Señor, mentes y corazones que estamos reunidos como iglesia en este lugar. Señor, te pido que me utilices a mí como simplemente barro, pero que tuya sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quiero que me acompañen a un texto muy conocido para cada uno de nosotros y está en el libro de Jeremías. Vamos a navegar solamente en 2 escrituras y ojalá si podemos bajarle un poquitico a la melodía, que me dan ganas como de... Vamos a predicar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a predicar, hijo. Se me cerró. Aquí está. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice Jeremías capítulo 5, versículo 21? Puedes leer el 22 a razón de ver contexto, el 20 y el 20. Puedes leer el 20 y el 21 y el 22 a razón de contexto, pero el pasaje central es el 21. Anuncien esto a Israel y díganselo ahora. Escucha, gente necia y sin sentido, que tiene ojos que no ven, que tiene ojos y oídos que no me tienen respeto. ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo el límite de los cielos. Amén. Las olas pueden quitarse, pero nunca podrán pasar a los límites. Amén. El Señor le estaba hablando al pueblo. Le estaba diciendo el verso 21, le estaba hablando al pueblo. Y le dice, básicamente le dice tontos, estúpidos. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo en ese momento. La palabra hebrea, corazón, hace similitud o lo que quiere decir es mente. Es lo que quiere decir. O sea, no piensan, no tienen sentido común. No es el sentido común de nosotros, de estar alrededor. No, el sentido común
de un hombre y una persona que ha decidido obedecer, a decir que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. A no tener grises, sino tener blanco y negro. Amén. El Señor le está diciendo a ellos, estén atentos, y hay un llamado de Dios al creyente a estar atento. Una de las enseñanzas que vemos en la Escritura dice, estén atentos porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien se va a ¿qué? Devorar. Estar atentos porque los días son ¿qué? Malos. Aprovechando bien el ¿qué? El tiempo. No hay tiempo para perder tiempo. Amén. No hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para jugar con la fe. No hay tiempo para dudar. No hay tiempo para desobedecer. No hay tiempo. Debemos estar atentos. Nuestros oídos espirituales, nuestra vista tiene que estar atentos. Nuestros sentidos. Tenemos que estar concentrados en aquel que nos dijo en dónde teníamos que colocar nuestra mirada. Los cristianos nos distraemos tan fácilmente por muchas de las razones. Nos distraemos con el entretenimiento de la vida, nos distraemos con los placeres de la vida, nos distraemos con las dificultades de la vida, nos distraemos con los procesos de la vida y nos distraemos con el sistema del mundo y nos perdemos en eso y perdemos el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra para ser transformados y para ser utilizados. Necesitamos estar atentos porque Dios nos quiere utilizar. ¿Cuántos pueden decir amén? No te puedes perder en el propósito. Está atento a lo que está sucediendo en tu vida. No para que tu vida gire en torno a lo que te sucede, sino para que eso no se vuelvan las cadenas que te impidan avanzar hacia el mañana. Y cuando hablo de avanzar, no hablo de un nuevo estatus, hablo de avanzar en tu crecimiento espiritual, avanzar en tu madurez, avanzar en el propósito de Dios en tu vida. Hay muchos de nosotros que no estamos atentos a las Escrituras, no estamos atentos a la obra del Señor, no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de este mundo, porque nos hemos perdido, porque ya no escuchamos, tenemos oídos pero no podemos escuchar. Tenemos ojos, pero no podemos ver lo que Dios está haciendo. Y tenemos boca y no podemos hablar porque somos como tontos, estúpidos, que se envuelven como esto. La palabra del Señor nos dice que qué es lo que nos diferencia a nosotros si perseguimos lo mismo que el mundo persigue. Todo el mundo persigue éxito. ¿Tú qué persigues? Todos quieren dinero. ¿Tú qué quieres? Todos les gusta andar con los que gustan de ellos. ¿Tú con quién andas? ¿Estás atento a lo que Dios? Y este pasaje de Jeremías capítulo 5 versículo 21 es muy parecido a un pasaje. Si usted quiere lo puede leer, pero está en el Salmo capítulo 115, si mal no estoy, donde esta misma categoría de tienen ojos, no pueden ver, tienen oídos, no pueden escuchar, tienen vista y no pueden ver. ¿Saben a qué es la misma categoría que se las hace? A los ídolos. Porque cada uno de nosotros se termina pareciendo a lo que está adorando en su corazón. Si tú adoras la lascivia, terminarás pareciendo a eso. Cada uno de nosotros se termina pareciendo o termina evidenciando. Salmo 115 dice. 135 también. Hasta ahí. Pero ¿sabe de quién está hablando ahí? De los ídolos, de dioses paganos, de figuras de piedra, de estatuas, de santos. De eso está hablando. Y dice que semejantes a ellos son los que los creen.
Esta semana hay un revuelo en la ciudad de Medellín por una caja de compensación que promovió, patrocinó, contribuyó junto con el gobierno nacional una llamada fiesta o festival de brujería. No había mensaje subliminal en esto. No había frase cultural en esto. Era así de directo. Este será un evento de brujería. Con la segunda persona más importante del gobierno, la vicepresidenta, inaugurándolo. Y tú escuchas las entrevistas que les hacían a las brujas o brujos que estaban al lado. Y tú dices, lo que dice Salmo es que son igual a sus ídolos, a los que han creído. Son oscuros, perversos, llenos de mal. Porque cada uno de nosotros se termina pareciendo a lo que está adorando en el corazón. Actúas igual, irracional. Tenemos que cuidarnos a qué está atento nuestra alma. El salmista, cuando lo escuchamos escribir, cuando lo leemos y podemos proclamar, dice que pacientemente esperé en Jehová. Estaba atento a la respuesta ¿de quién? Del Señor. Muchos de nosotros no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, en nuestras vidas, porque estamos distraídos. Estamos distraídos por la aflicción momentánea. Estamos distraídos por el enemigo que se levanta. Estamos distraídos por la necesidad que atravesamos. Sí es bien cierto que los seres humanos hoy nos enfrentamos a ciertas cosas en cuanto a la concentración. Han visto niños que tienen que tener ligas en los pupitres para poderse concentrar. Hay quienes desarrollan tics de concentración para poderse. Mis hermanos, y es que estar concentrados no es un acto natural, sino es un acto intencional en nuestra vida. ¿En qué se lleva tu atención? ¿Qué se lleva tu atención cuando te levantas cada mañana? ¿El Instagram? ¿Qué se lleva tu atención? ¿En qué pierdes el tiempo cada mañana cuando te levantas? ¿En pensar en todo lo que tienes que hacer, en todos tus problemas, en todos tus temores? ¿O te levantas cada mañana y te concentras tus pensamientos, tu vida entera en contemplar a Dios y en contemplar lo que Él tiene para ti? ¿En qué te concentras? ¿En qué te concentras cuando estás a la mesa con tu familia? ¿En qué te concentras cuando estás en tu trabajo? La palabra del Señor dice que debajo del sol todo tiene su tiempo. Y hay quienes viven distraídos porque viven su vida siempre fuera de tiempo. Cuando estás en el trabajo, quieres estar recreándote cuando tienes que trabajar. Cuando estás en familia, quieres trabajar cuando necesitas estar en familia. ¿Me hago entender? Cuando estás en la iglesia, quieres estar allá afuera cuando necesitas estar aquí adentro. Amén. ¿En qué te distraes? ¿En qué te distraes? ¿En qué se lleva tus pensamientos, tu vida? ¿Qué te lleva a desconcentrarte? Constantemente vivimos desconcentrados porque hacemos cosas fuera de tiempo. Debajo del sol todo tiene su tiempo, mis queridos hermanos. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de abrazar, hay tiempo de no abrazar, hay tiempo de descansar, hay tiempo de trabajar. Amén. Hay tiempo de servir al Señor y hay tiempo de no servir al Señor. Pero todo tiene su tiempo debajo de ¿qué? Del sol. Vemos y constantemente cuando vivimos no atentos a lo que Dios quiere hacer, siempre vivimos fracasando o siempre vivimos tropezando. Un caso de colocar la atención donde no la debimos colocar por no estar en el lugar donde deberíamos estar es el caso de David. Toda la famosa historia de Betsabé y David surge de estar en un lugar
donde no tenía que estar. La palabra del Señor dice, en los tiempos que los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en su casa. Y esa fue la decisión que él tomó. De ahí, de esa pequeña decisión, todo lo que se le formó a David. ¿Qué pasó después que él decidió? Decisiones aparentemente inofensivas que son extremadamente tóxicas. ¿Qué decidió? ¿Cuál fue la primera decisión que tomó David? ¿Cuál fue la primera decisión? Lo acabé de decir. ¿Ah? No ir. Yo no voy. Mírame para acá. ¿Cuál es la primera decisión que estás tomando? ¿Cuál es la primera decisión que estás tomando? ¿Cuál es la primera decisión hoy que estás tomando? La palabra de Dios dice, no dejen de hacer lo bueno. ¿Decidiste dejar de hacer lo bueno? Hoy no. Hoy no voy a perdonar. Hoy no voy a poner la segunda milla. Hoy no. Hoy no voy a pensar en los demás. Hoy pienso en mí. Hoy no. Hoy no voy a hacer eso. Todo el tiempo. ¿Qué tanto es que tú te puedes imaginar? Yo me pongo como David en una actitud, tú sabes, como nos colocamos. Que yo no vaya. Ya, ¿cuánta gente ya yo no he matado? ¿Cuánta gente ya yo no he liberado? ¿Cuánta gente? Oye, no soy yo el que manda. No soy yo el que siempre se sacrifica aquí. No soy yo la que siempre sirve aquí. No soy yo el que siempre trabaja aquí. No soy yo el que... Miren, cuando usted escucha a una persona revictimizada, huya, porque ese es un gran orgulloso. Pero, ¿y qué yo? Orgullo, diga conmigo, orgullo. Entonces, yo me imagino a David, ¿por qué? O sea, yo tengo gente que ya puede ir. Yo necesito. La primera decisión que tomó David fue dejar de hacer lo bueno. Y ahí se perdió la atención. Nosotros muchas veces tomamos decisiones de hacer lo bueno. Tomamos decisiones de no hacer lo que la Biblia dice. Y de ahí comienza el problema. Algunos dicen que la cronología de David fue: miró, comió y embarazó. Esa fue la cronología de David. Pero la primera fue dejar de hacer lo bueno. Esto es perjudicial. Por eso, casualmente o intencionalmente, la palabra del Señor nos dice que nuestro Salvador, nuestro Señor, fue obediente hasta la muerte de cruz. En todo fue obediente. En todo fue obediente. No se cansó de hacer lo bueno. Decisiones inofensivas que son altamente tóxicas. Decisiones inofensivas que son altamente tóxicas. Pero ¿qué pasa si me junto con esta persona? Pero ¿qué pasa si hago negocios con esta persona? Pero ¿qué pasa si oculto esto? ¿Y qué pasa si hablo con una mujer que mi esposa no gusta con la que hable? Si solo somos amigos. ¿Y qué pasa si oculto que me llegó esta platica? ¿Y qué tal si oculto que hice esto? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal?
¿Y qué tal si no voy a la iglesia? Si yo he ido, ¿cuántos domingos tiene el año? 52. Si yo he ido en los 51 domingos del año, con que no vaya uno. Decisiones inofensivas que son altamente tóxicas. Decisiones inofensivas que son altamente tóxicas. David estaba en el lugar que no tenía que estar. Dice la palabra del Señor que vio a Betsabé. Sabía que era casada. Adulteró con ella. De esa relación nació un hijo. Quedó embarazada. Luego mandó a matar al marido de Betsabé. Luego se vistió de santurrón. ¿Quién es ese hombre? ¿Se acuerdan cuando está enfrente al profeta y dice, ¿quién es ese hombre? Merece la muerte. Y el profeta le dice, bueno, mijo, eres tú. No te hagas. Cuando David es confrontado con el pecado, se comporta como tonto. Y dice, ¿quién es ese hombre? Y el Señor básicamente le dice, el profeta Natán, le dice, bueno, hijo, ese hombre eres tú, arrepiéntete. O sea, que estás esperando, vengo yo como profeta de parte del Señor a decirte qué es lo que hiciste mal y tú todavía te estás haciendo el sonso. Como muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo que no tiene un beneficio para nuestra vida, lo alejamos. Cuando hablo de beneficio es cuando no hay una promesa que Dios te va a multiplicar, cuando no hay una palabra que Dios dice que te viene tu mejor temporada, cuando no hay una expresión que dice que Dios te va a lanzar, sino cuando hay una expresión que dice que Dios te quiere transformar, que Dios quiere tu arrepentimiento, que Dios quiere tu obediencia. Ahí nos comportamos como tontos. David, el Señor le dice a David a través del profeta, eres tú. Y ahora vendrá una consecuencia. Y el niño va a morir. Y muere el niño. Y David olvida toda esta secuencia de errores. Y viene una gran tristeza para él. No comía, no bebía. Viene una gran tristeza. Porque sea por una mala decisión, sea fruto del pecado, se estaba muriendo mi hijo. Porque decisiones inofensivas tienen resultados completamente tóxicos. Iglesia, tenemos que ser cuidadosos de qué se lleva nuestra atención. Tenemos que estar atentos a qué es lo que estamos hablando. Tenemos que estar atentos a qué es lo que estamos haciendo. Mira, una de las cosas retantes, ustedes que tienen hijos me pueden corroborar esto. Una de las cosas retantes de la edad de 2 y 3 años es que los niños copian todo lo que ven en otros niños y todo lo que copian en sus padres. Es impresionante. Es automático, o sea, entonces ya uno no puede hablar por hablar. Nosotros hoy por hoy no podemos hablar ciertos temas en la casa delante de Tiago porque él ya identifica rostros, caras. Y nosotros a veces no estamos atentos a lo que hablamos. Padres que vienen a este lugar, un consejo que he dado por muchos años. Padres que vienen a este lugar. Está atento a lo que hablas de tu iglesia en tu casa delante de tus hijos. No es posible que tú los obligues a venir a la iglesia. Aunque yo creo que salir no viene obligado. Pero no es posible que tú los traigas a la iglesia y hagas todo el esfuerzo por venir a la iglesia y luego cuando sales de la iglesia ellos te escuchan hablando de la hermanita Pepa, del hermanito Pepe, del pastor Pepe y del pastor Pa. No es posible que ellos te vieron en la iglesia levantando las manos, orando al Señor y cuando saliste de la iglesia te faltó un demonio que te sacaran dentro de la iglesia. Se te atravesó alguien la vía, desgraciado. Pero ven acá. Papá, ¿de dónde saliste?
¿Qué pasó? Hay una falla en la matriz. No es posible. No es posible que tu hijo o tu hija te vio. Pastor, Dios te bendiga. Y de repente te salen tú con una tremenda vulgaridad. ¿Pero qué pasó? Que hay algo. Eso a la final traerá una consecuencia tóxica en la vida de los hijos, en la forma como ven el evangelio. Es una realidad. Los creyentes tenemos que estar atentos. Iglesia, el Espíritu Santo, necesitas pedirle ayuda al Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida necesitamos para que nos ayude a ver lo que nuestra vista limitada no puede ver, para que nuestros oídos no sean sordos a la palabra y para que nuestra lengua no encienda bosque, sino que nuestro hablar sean llenos de cánticos, de himnos, de alabanza entre nosotros. Necesitamos pedir ayuda al Espíritu. Ustedes han escuchado una canción que dice, ayúdame Dios mío, Señor, a controlar. Ustedes han escuchado esa canción. Yo sí la he escuchado. Entonces dice, ahí la canción tiene un repertorio y dice, ¿cómo es? La canción dice, la hermanita dice, que mi lengua es que, ayúdame Señor a controlar mi lengua, es engañosa, es peleonera. Debemos pedirle al Espíritu Santo todos los días que nos ayude a decidir lo que hablamos. Para no hablar de más y para no hacer silencio cuando debemos hablar. Porque controlar la lengua no es solamente quedarse callado, sino saber cuán bien cuando tienes que hablar. Pastor, mentira. Bueno, la Biblia dice que mientras callaste tus huesos se secaron. Mientras encubriste tus pecados, el Señor después los expuso por un balcón. Hay que hablar, mis hermanos. Muchos de nosotros atravesamos procesos en los cuales Dios no nos quiere porque estamos lidiando con situaciones en las cuales no debemos lidiar. Hay situaciones que se hablan en terapia. Amén. Pero hay terapias que no tratan situaciones. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de terapia, se trata de arrepentimiento. Hay quienes tratan en terapia lo que el Señor les está llamando a tratar en el altar, arrepentirse de su pecado. Pero hay situaciones que se hablan en terapia. Hay situaciones que se hablan en consejería. Hay situaciones que se hablan en pareja. Hay situaciones que se hablan en familia. Controlar la lengua no es simplemente callar. Controlar la lengua es saber que también tienes que hablar. Amén. Amén. Ojalá me amen. Pero bueno, si no me aman, ojalá la palabra haga algo en nuestras tercas y endurecidas vidas. Pero debemos pedir discernimiento al Señor que nos ayude a no ser como los ídolos tontos, a no ser como este pueblo que habla en Jeremías. Pero también tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ver, diga conmigo, a ver. A ver. Hay una película de Sandra Bullock, no sé si la han visto, se llama Pájaros. La película, muy buena, medio terrorífica, pero muy buena, se la recomiendo. Dice que si ella veía, se moría, o se volvían locos, como zombies. Se suicidaban. Si ellos veían, se suicidaban. La película es buena, entonces todo el mundo vivía como aislado. Pero ella necesitaba salir de... La trama de la película es que ella necesitaba de moverse de un lado a otro para estar segura. Había un sitio donde estaba libre de esta plaga o de este virus o lo que sea.
donde ella tenía que llegar, pero imagínate cómo hacía para llegar a ese lugar si no podía ver. ¿Cómo caminar sin ver? Eso es difícil. Pero la palabra del Señor dice que la verdadera fe no consiste en lo que vemos, sino en lo que esperamos. Amén. Andamos por fe y no por vista. Jesús nos invita a que lo veamos a Él en nuestra vida. Iglesia, con el corazón más humilde, pretendo hacerte esta pregunta. ¿Estás viendo a Jesús? ¿Tu mirada está en Jesús? ¿O estás distraído mirando lo que te está aconteciendo? ¿O estás distraído en los placeres de este mundo? ¿O estás distraído? ¿Qué estás viendo? Porque si hacemos una analogía de la película con nuestra vida, muchas de las cosas que nos están causando la muerte espiritual es lo que estamos viendo. Cosas que el creyente tiene que cuidarse de no ver rotundamente. ¿Cuántos saben que pecado es pecado? Amén. Todos sabemos que pecado es pecado, ¿cierto? Todo es pecado. No elevamos un pecado mayor que otro. Pero sí hay cosas que dañan el futuro entero, generacional, de familias, es la pornografía. Y la pornografía no es para simplemente adolescentes hormonales. Hay adultos esclavos de la pornografía, hombres y mujeres. Cosas que el creyente tiene que cuidar ver, que debe evitar, pedir ayuda, hablarlo si está luchando con la pornografía. Destruye familias, destruye intimidad, destruye hijos, destruye hogares, generacionalmente. Otra de las cosas que los creyentes tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos viendo es detenernos ver la injusticia y permitirla. No podemos. Mis hermanos, ¿cuántos saben que el Señor es nuestra justicia? Amén. Pero se trata en cuanto son las cosas de nuestra vida. Pero mientras tú estés viendo injusticias hacia la vida de otros, no es posible que tú te quedes callado sin hacer nada. No es posible. ¿Ustedes se imaginan si Jesús se hubiese quedado callado? ¿Ustedes se imaginan si el apóstol Pablo, cuando hablaba de la iglesia, no se permitió hablar acerca, y no hubiese hablado de la esclavitud? Y no de la esclavitud como forma de liberación, porque recordemos que el apóstol Pablo no liberó a ningún esclavo, amén. Pero sí enseñó los roles y cómo los creyentes, esclavos o libres, tenían que tratarse entre sí. Amén. No podemos permitirnos ver injusticias y sencillamente voltear la mirada. No podemos permitirnos. Son cosas que los creyentes no podemos permitirnos. El creyente persigue la paz. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero mientras esté en sus facultades, con un espíritu lleno de sabiduría y con un espíritu lleno de prudencia, no pretendiendo ser un héroe ni un mártir, pero sí obrando en justicia, debe perseguir la justicia. No es posible que tú te quedes en una conversación donde se está hablando mal de alguien y contribuir a esa conversación. No es posible que en tu oficina tú permitas que injustamente se sobrecargue a alguien de trabajo cuando hay muchas personas más trabajando.
No es posible que tú permitas que tus hijos humillen a la señora del aseo. Eso no es posible. No es posible que tú te quedes ciego mirando el irrespeto de los tuyos o de tus hijos alrededor de los demás. Eso no es. Eso el creyente no puede omitirlo en su vida. Así como la pornografía es grave verla, detenernos a ver a la justicia sin hacer nada es igual de grave. Amén. Jeremías dice, son como tontos, no ven, les gusta hacer lo malo, les gusta hacer lo perverso, porque ustedes no tienen y tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a controlar la lengua, para que abra nuestros ojos espirituales, para no ver lo que tenemos que ver, pero para ver a quien tenemos que ver, a Jesús nuestra justicia, amén, a Jesús autor y consumador de la fe, a Jesús como buen pastor, a Jesús como quien va delante de nosotros, a Jesús como Salvador, a Jesús como Rey, amén. Que nuestros ojos puedan ver lo que realmente tienen que ver más allá, no ver la visión. Tienes que ser consciente de a quién quieres ver, no esperar una visión. No, yo visiono cuando estoy dormido. No visiones cuando estés dormido. Crea al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y síguele. No esperes una visión. Síguele. Amén. Mira, como dice la Escritura, mirando al invisible. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a deleitarnos en lo que queremos deleitarnos. En lo que debemos deleitarnos. Iglesia. Y hablando del sentido del gusto. ¿En qué te deleitas? ¿En tus placeres y delitos en pecado? Estamos cerca de diciembre, amén. Yo les hago una pregunta. ¿Qué necesita tu familia en este diciembre? Piensa por un momento, ¿qué necesita tu familia este diciembre? ¿Qué necesita tu hogar este diciembre? Una nevera, pastor. Amén. Un pavo más grande. Amén. Ropa nueva. Amén. Juguetes. Amén. Un carro nuevo. Amén. Oro, plata, incienso y mirra, pastor, como Jesús. Amén. Todo eso puede ser como unas vacaciones, una casa nueva, un viaje. ¿Qué necesita tu familia? Tu familia necesita verte a ti deleitado y contemplado en el Señor. La palabra del Señor dice que si una casa está dividida, por más que haya banquete, no lo disfrutarás ni mucho menos prosperará. Amén. Que es mejor un bocado de pan con paz que un banquete en discordia. Encontremos deleite en el Señor y en su palabra. Encontremos deleite en la reconciliación los unos con los otros. Encontremos deleite en la piedad. Encontremos deleite en amar como Jesús ama. Encontremos deleite en valorar las personas, no lo que ellas tienen. Encontremos deleite en el Señor, en su gozo, en reconocer su bondad y su misericordia. Pidamos al Espíritu Santo que esta semana nos ayude a encontrar deleite en Él y en su palabra, para que nuestra vida no sencillamente se distraiga. Tú no necesitas ir a un nuevo restaurante con estrella Michelin para que quedes como el muñeco Michelin. Tú necesitas agradecer lo que el Señor está colocando en tu mesa.
Amén. Tú no necesitas más cosas. Voy a volverlo a decir. Tú no necesitas más cosas. Tú necesitas más de Dios. Amén. Las cosas de este mundo son pasajeras. Los deleites de este mundo son pasajeras. Jesús nos los dijo una y otra y otra y otra vez. El que beba de esta agua ciertamente volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, de su interior correrán ríos de agua viva. El verdadero deleite solamente se encuentra en el Señor. Hay creyentes que no tienen sentido común porque están genuinamente equivocados. Y hay creyentes que el no enfocarnos en el Señor nos promueve o nos lleva a la equivocación, al errar en el camino constante. Pero encontrar deleite en el Señor, mis queridos hermanos, nos lleva a saber y a tener la capacidad de pensar de que Jesús satisface toda nuestra vida. No seamos como este pueblo, ni mucho menos seamos como los ídolos que creamos en nuestros corazones. Sin sentido, actuando tontamente, neciamente, no viendo lo que Dios quiere que veamos. Y por último, pidámosle al Espíritu Santo que nuestros oídos estén prestos a escuchar la voz como la oveja que escucha al buen pastor. Dice la Escritura que en los últimos tiempos muchos se amontonarán a escuchar palabras llenas de mentira, porque buscarán a quienes le enseñen lo que quieren escuchar, pero nunca lo que necesitan escuchar. Es bien evidente cómo el creyente quiere escuchar un mensaje hoy lleno de motivación, lleno de promesas del éxito y lleno de secretos para la prosperidad. Pero no quiere un mensaje que lo lleve al arrepentimiento, a conocer a Jesús y a madurar en su fe. Pidámosle al Señor que nuestros oídos puedan escuchar su palabra y no ser tan solo oidores olvidadizos. Pidamos al Señor esta semana que escuchemos la voz del buen pastor. La voz de nuestro buen pastor que no nos dice quédate en la tormenta de la vida, sino que cruza rápido. La voz de nuestro buen pastor que nos dice yo estoy contigo. La voz de nuestro buen pastor que te dice yo he vencido. La voz de nuestro buen pastor que nos dice mío eres tú. Amén. Y la voz del buen pastor que nos dice, sígueme, 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 sígueme. Esa es la voz de Jesús en nuestra vida. Esa voz del buen pastor que nos dice, no tengas miedo. Amén. Esa voz que te dice, no tengas miedo. Esa voz del pastor que nos dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, no estás solo. ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿Palabras de mentira o palabras de verdad? ¿Qué están escuchando tus oídos? ¿El ruido de tu alrededor o el ruido del buen pastor? Iglesia, hay una de las cosas que podemos concluir en el mensaje de hoy. Y es que si nos distraemos de seguir al Señor, nuestra vida caerá al precipicio. Tan sencillamente como eso. Si te distraes, tu familia, tu casa, tu vida, tus emociones,
se puede caer al precipicio. No te distraigas. Si recuerdas algo de este mensaje, puedes recordar, David, una decisión inofensiva con un resultado completamente tóxico. De verdad, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayude a controlar nuestra lengua, lo que vemos, lo que escuchamos y también lo que hacemos. Puedes colocarte sobre tus pies ahí donde tú te encuentras. En esta mañana de domingo, oramos al Señor ahí donde tú estás. Señor, en esta mañana de domingo, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre es fiel, verdadera, Señor. Señor, te pedimos en tu nombre que nos ayudes a tener dominio propio, que nos ayudes a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no deleitarnos en los deleites pasajeros de este mundo. Ayúdanos a no distraernos tan fácilmente. Ayúdanos a perseverar hasta el fin en la fe. Espíritu Santo, ayúdanos esta semana en cada uno de nuestros sentidos para vivir para ti. Esto te lo pedimos en tu glorioso nombre, Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aplauso al Señor. Familia, 9 de noviembre.